Son las 8:03 de la mañana. Empezamos ampliación de noticias. Carlos González y Omar Mariluz los acompañan como cada domingo. Carlos, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás, Omar? Muy buenos días. Siempre también un enorme gusto compartir contigo. Te envío un cordial abrazo desde Trujillo, región La Libertad, para ti y para todos nuestros amigos que nos acompañan en esta edición del domingo de Ampliación de Noticias. Claro que sí, Carlos. Ha sido una semana bien complicada, muy difícil en todo el país. Hemos registrado solo el día de ayer una serie de manifestaciones de los seguidores de Fuerza Popular. También hubo una marcha de los seguidores de Perú Libre. El ambiente está bastante convulsionado. Hace unos minutos conversaba en la rotativa del aire con el señor Julio César Castiglioni, ¿no? Que está viendo la defensa legal de Fuerza Popular en los jurados electorales especiales sobre estos recursos de nulidad. Pero lo que nos toca, Carlos, es esperar en este momento, esperar con tranquilidad, ¿no? Voto a voto, que se vayan resolviendo esto en las autoridades electorales correspondientes. Sí, Omar, estamos innegablemente, ¿no?, en un clima de tensión política que se siente, que se advierte en la opinión pública, en la ciudadanía, que la vemos un tanto abrumada con los tecnicismos electorales que prolongan los resultados finales de la segunda vuelta, ¿no? Tal vez en el marco de la legalidad, pero también es un momento límite, ¿no?, en que es necesario que podamos reencontrarnos con nuestras propias diferencias y darnos cuenta que después de que se determine quién es el presidente o la presidenta del Perú, vamos a estar nuevamente juntos, ¿no? Juntos en este hermoso proyecto que se llama Perú, ¿no? Porque ha sido difícil, es decir, el ánimo está muy caldeado, ¿no? Hay mucha confrontación en este momento, nos vamos peleando entre amigos, familiares, círculos cercanos, y no debe ser eso, ¿no? Me sumo a tu llamado, Carlos, mucha más tranquilidad, incluso tranquilidad para nosotros mismos, en nuestro entorno familiar. Hay un mañana siempre, tenemos que seguir saliendo adelante. Pero ahora vamos a hablar con Julio Silva Meneses. Él es presidente de la Asociación Peruana de Derecho Electoral. Señor Silva, ¿cómo está? Buenos días. Omar, Carlos, ante todo muy buenos días, gracias por la entrevista. Yo tengo una enorme duda porque esto, se ha generado todo un debate. Conversaba más temprano, insisto, con el representante legal de Fuerza Popular para estos temas ante el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no?, sobre los recursos de nulidad, y él nos decía que no existe una norma que establezca una hora límite para entregar o para presentar los recursos de nulidad. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el señor Salas, ha dicho que era hasta las 8 de la noche del miércoles 9 de junio, si no me estoy equivocando. En Fuerza Popular dicen que no, que esto debió ser hasta la medianoche de ese día. ¿Cuál es, digamos, la interpretación que usted le da? ¿Hay normas claras al respecto? Efectivamente hay normas claras, tanto en lo que se refiere al día de presentación, que es una de las cuestiones que ha estado en debate o en discusión y que incluso, por ejemplo, trajo un intento o una decisión que luego fue reconsiderada por parte del mismo Pleno del Jurado Nacional de Elecciones respecto del día. El día está previsto en la resolución 86-2018, donde se establecen las reglas del procedimiento para los pedidos de nulidad. Y ahí claramente se establece que estas se presentan dentro del plazo de 3 días calendarios contados a partir de la fecha de la elección. Por lo tanto, estos pedidos de nulidad, estas solicitudes tenían que ser presentadas como máximo hasta el día miércoles 9 de junio. Vuelvo a reiterar o a comentar, hubo una discusión debate por parte del Pleno para extender o ampliar este plazo hasta el 11 de junio, que finalmente, pues, luego de unas idas y venidas, finalmente no prosperó o se dejó sin efecto un primer acuerdo que había aprobado ello. Y con respecto a la hora en particular, hay otra resolución que regula justamente el funcionamiento de los jurados electorales especiales y los actos procesales. Y ahí es donde se establece que todo acto procesal que se realice ante los jurados electorales especiales se realiza como máximo hasta las 8 de la noche. Recordemos que fue en base a esa hora
que se resolvieron también los cuestionamientos que hubo al inicio del proceso electoral referidos a las inscripciones de candidaturas. Y recordemos que algunas inscripciones precisamente se realizaron luego de ese horario y finalmente el Jurado Nacional de Elecciones en pleno resolvió y señaló de que los pedidos, las subsanaciones tenían que presentarse como máximo hasta dicha hora, ¿no? Por lo tanto, en ese caso me permito discrepar con los manifestados por el representante o abogado de Fuerza Popular que viene conociendo estos procedimientos o solicitudes de nulidad, porque sí están establecidas tanto el día como la hora. Sí, señor Silva, muy buenos días. También el representante de Fuerza Popular ha dicho que los recursos de nulidad, incluso los que se han presentado después de la hora, tienen que ser evaluados y analizados por el jurado electoral especial. ¿Es esto cierto? Nuevamente nos remitimos o nos tenemos que remitir a las reglas de juego para todo proceso electoral, entre las cuales se establecen cuáles van a ser los plazos, cuáles van a ser las formalidades, cuáles van a ser los tiempos, incluso que tienen los órganos de primera instancia, como son los jurados electorales especiales, para resolver este tipo de pedidos, en lo que se refiere al tema de forma, e incluso hay criterios, hay lineamientos que no están establecidos obviamente en reglamentos, pero que sí están establecidos o plasmados en amplia, en vasta jurisprudencia por parte del Jurado Nacional de Elecciones, como lo puede ser el principio de presunción de validez del voto, de conservación del voto, el principio de trascendencia, pero vayamos en todo caso a lo manifestado por el abogado de Fuerza Popular. Nuevamente me permito discrepar porque los plazos, reitero, los procedimientos establecidos o están establecidos en concreto en la resolución 86-2018 y, por ejemplo, pretender modificar estas reglas de juego cuando ya han empezado, nuevamente estamos contraviniendo, o se estaría contraviniendo otra norma, incluso una norma de rango legal que viene a ser el artículo 4 de la Ley Orgánica de Elecciones, que señala que ya convocado un proceso electoral, las reglas, las normas, incluso a nivel reglamentario, no solo a nivel legal, no pueden ser cambiadas. Y si se hace algún cambio, esta recién surge para el siguiente proceso. ¿Y esto por qué? Porque se le tiene que dotar de cierta seguridad jurídica al proceso electoral, de tal manera que los actores que participen en ese proceso electoral de antemano ya sepan, conozcan con qué reglas de juego se va a tramitar tal o cual proceso electoral. Ahora, si yo presento un recurso de nulidad que lo que busca es suprimir el voto, ¿no?, de cientos o miles de peruanos en función de cuántos recursos presente, ¿debo acompañar este recurso de nulidad con evidencia de lo que estoy diciendo? Porque, vamos, estoy acusando de fraude nada menos que a los miembros de una determinada mesa electoral. A ver, efectivamente, la palabra fraude es una palabra bastante, o que tiene unas consecuencias bastante gravosas en nuestro ordenamiento electoral. Es cierto también que hay supuestos establecidos en nuestra Ley Orgánica de Elecciones, en el artículo 363, que pueden acarrear, que pueden traer como consecuencia la nulidad de mesas de votación, incluso o pese a que las actas de estas mesas de votación ya hayan sido contabilizadas. Sin embargo, para esto también hay una serie de criterios y reglas. Hay 4 supuestos que están establecidos en dicho artículo 363 y en todos los casos, por ejemplo, en los que Fuerza Popular ha presentado solicitudes de nulidad de mesa de votación, estas se han fundamentado en el inciso B, que está referido a hechos acreditados definitivamente que configuren fraude, pero que además, y ahí hay un segundo momento que ha sido también establecido y reconocido por la jurisprudencia del jurado, hay un segundo momento en el cual se tiene que acreditar que este hecho irregular de una gran connotación ha alterado, distorsionado la voluntad popular, es decir, el resultado de la votación. Incluso el mismo pleno del Jurado Nacional de Elecciones en jurisprudencia ha señalado que quien ataca o quien solicita la nulidad de una mesa de votación tiene que acreditarlo. ¿Por qué? Porque hay un principio de carga de la prueba, se ha remitido en esas ocasiones al Código Procesal Civil aplicado supletoriamente, de tal manera que pues vemos cómo en las audiencias, en las primeras audiencias que se han estado llevando ayer respecto de estos pedidos de nulidad,
cuando los jurados electorales especiales han estado analizando estas solicitudes, pues han advertido que, por ejemplo, no se han presentado ni siquiera pericias de parte, y lo único que se ha alegado es supuestas falsificaciones o falsedades por apreciaciones de los personeros o los abogados de Fuerza Popular. De tal manera que, vuelvo a reiterarlo, hay un principio de presunción de validez del voto, de tal manera que para declarar la invalidez, la nulidad de una mesa de votación, se tiene que acreditar esta irregularidad, que tiene que ser grave, de acuerdo al principio también de trascendencia que ha desarrollado el Pleno en su jurisprudencia. Doctor Silva, quisiera remitirme a los antecedentes. En procesos electorales anteriores, ¿cuáles han sido, en todo caso, las causas las causales más recurrentes para que los jurados electorales especiales puedan admitir y en su análisis, después de evaluar, después de analizar el recurso de nulidad, aceptarlo y anular, ¿no?, un acta o una mesa? A ver, en principio creo que es importante que advirtamos algo. Es cierto, las nulidades ya están reconocidas en nuestra normativa electoral, en la Ley Orgánica de Elecciones. Sin embargo, en una elección de alcance nacional, como lo es las elecciones generales, presidenciales, congresales, pues me parece una de las primeras oportunidades que advertimos la existencia de este procedimiento legal como es la nulidad electoral a esta magnitud. Y es que, como el mismo presidente del Jurado Nacional de Elecciones en su momento, hace unos días, lo señaló, es algo inaudito que se presenten tal cantidad de pedidos de nulidad. Es cierto, es potestad, es un derecho de los partidos políticos hacer uso de los mecanismos legales que estén previstos en nuestra normativa electoral. Distinto es, pues, que finalmente estos prosperen o se les dé la razón. Pero más allá de que tengan todo el derecho de presentar estos pedidos de nulidad, si los comparamos con procesos electorales anteriores, que es efectivamente esta cantidad de solicitudes de nulidad de mesas de sufragio no se había visto anteriormente en procesos de elecciones generales. En los procesos subnacionales, electorales subnacionales, es decir, elecciones regionales, elecciones municipales, provinciales, distritales, se suelen, sí, con un poco, tal vez más de frecuencia, por así decirlo, presentar estos pedidos de nulidad. Sin embargo, se da la particularidad de que para las elecciones municipales únicamente hay establecidas otro tipo de nulidades, y es en ese supuesto de nulidades que es cuando se produzcan hechos graves que afecten, o graves irregularidades que hubiesen modificado los resultados de la votación, que es distinto al supuesto que ha alegado Fuerza Popular, porque además esta ley de elecciones municipales, como su propio nombre lo indica, solo aplica a elecciones municipales, y a nivel de elecciones generales nos tenemos que remitir a la Ley Orgánica de Elecciones. Pues en el caso de las elecciones subnacionales municipales sí se presentan supuestos de nulidad, sobre todo, y ahí viene en todo caso luego esta introducción la respuesta, cuando estamos ante hechos de violencia, cuando estamos ante graves hechos de violencia que, por ejemplo, no le hayan permitido pacíficamente a la población, a los ciudadanos, a los vecinos de un distrito o de una provincia acudir a las urnas, acudir a los locales de votación. Se recordará, por ejemplo, en la jurisprudencia del jurado aquel caso en el cual un grupo de personas, de ciudadanos, impidieron que en un distrito pues ingrese la población al local de votación. Ese grave hecho de violencia definitivamente menoscabó el derecho del voto que tenían los ciudadanos, y por lo tanto se anularon las elecciones en ese distrito y se convocó a nuevas elecciones. Entonces, ahí radica en todo caso la particularidad de las elecciones subnacionales. Tal vez pues deberían modificarse o reformularse los supuestos de nulidad en elecciones subnacionales. Es una cuestión que en todo caso recae en manos del Congreso, pero al menos el panorama normativo nos dice ello. Doctor Silva, le pido un segundo, vamos a hacer una pausa, venimos para seguir conversando sobre estos temas. Claro que sí, encantado. En RPP, defendemos el sistema democrático y confiamos en la idoneidad de nuestras instituciones electorales. Por ello, hacemos un llamado a la ciudadanía para que aguarde, de manera pacífica y tolerante, el conteo final de votos de la segunda vuelta en las elecciones generales.
A los 2 candidatos que disputan la presidencia de la República, les pedimos respetar los resultados, luego que se admitan y resuelvan todos los pedidos de nulidad de mesas y actas observadas en los jurados electorales especiales del Jurado Nacional de Elecciones. Por transparencia, solicitamos a las instituciones electorales hacer públicas las sesiones en las que se diriman esas actas en observación. RPP Noticias, el poder en tus manos. En el 2020, nuestra labor al servicio de los peruanos fue reconocida por la empresa consultora Merco, convirtiendo a RPP en el único medio de comunicación del país dentro del ranking de las 20 empresas más responsables durante la pandemia, ocupando el puesto número 8. RPP reafirma su compromiso con el Perú, brindando responsablemente información útil. Gracias por la confianza que nos alienta a continuar con nuestro propósito, promover el progreso de los peruanos. RPP, la voz del Perú. Suscríbete al newsletter de RPP ingresando a rpp.pe. Busca en la parte superior el acceso a newsletter, donde encontrarás diversos temas para mantenerte informado. Selecciona los de tu preferencia. Dale clic en registrar datos, complétalos y suscríbete al newsletter RPP, la voz del Perú. Tu salud es una prioridad para RPP. Por eso, acompañamos tus tardes con información basada en ciencia y evidencia que es vital para ti. Sintoniza Espacio Vital de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RPP, la voz del Perú. ¿Tener una sola red social? ¿Tener amigos iguales? ¿Escuchar un solo género en un solo idioma? Nah, no nos gusta una sola cosa. En Estudio 92, como tú, preferimos variedad. Porque a veces estás en modo chill y luego en modo juerga. Porque es más chévere escuchar música de todo el mundo. Porque la diversión está en la mezcla. Estudio 92. Primeros en tu música. Este año ha sido absolutamente atípico en temas económicos. En todo el mundo, una contracción económica muy severa. La economía afecta a todos los peruanos, ya sea de manera directa o indirecta, y por eso es importante entenderla. Oye, es mi plata, yo he aportado, yo quiero que me devuelvan, no tengo trabajo, necesito el dinero. Soy Omar Mariluz, y en Economía para Todos te explicamos de forma clara y directa cómo la economía impacta en nuestras vidas. Ocho de la mañana con 21 minutos. Omar Mariluz y Carlos González los acompañan este domingo en ampliación de noticias aquí en RPP, la voz del Perú. Estamos en diálogo con el doctor Julio Silva Meneses, presidente de la Asociación Peruana de Derecho Electoral. Estamos conversando sobre el proceso electoral y la evaluación de actas y también de los recursos de nulidad presentados por las organizaciones políticas que están en esta segunda vuelta. Doctor Silva, tengo una duda. Conforme se van resolviendo los recursos de nulidad en los jurados electorales especiales, después de cada resolución se envía al Jurado Nacional de Elecciones para que los votos se vayan contabilizando, o se espera que se resuelvan todos los recursos de nulidad para recién enviarlos al proceso de conteo de votos. A ver, ahí creo que tenemos que diferenciar, por un lado, las actas observadas. Digamos que, por ejemplo, de acuerdo al último cómputo que se viene realizando la OMPE y a los resultados que viene publicando por su página web, vemos que hasta el momento solo quedan ya 56 actas observadas en los jurados electorales especiales pendientes de ser resueltas. Empezamos más o menos luego de la jornada electoral del 6 de junio con 1.200 o casi 1.300 actas observadas. Estas han venido siendo resueltas por los jurados electorales especiales. Las actas observadas no entran al cómputo hasta que el jurado electoral especial correspondiente no emita la resolución declarando su nulidad o declarando su validez, y recién ahí el jurado electoral especial le devuelve el acta conjuntamente con la resolución que contiene su decisión, y recién en ese momento entran a ser contabilizadas. Eso con respecto a las actas observadas, que reitero, hasta el momento
siendo las 8:23, tenemos 56 actas pendientes. Por lo tanto, pues seguramente en los próximos días ya tendremos las actas procesadas al 100%. Hay un paréntesis, porque claro, son dos cosas distintas, ¿no? Las actas observadas y los recursos de nulidad que ha presentado Fuerza Popular, y también entiendo 30 de Perú Libre, que son ya actas contabilizadas, ¿no? Que ya han entrado a la contabilidad. Pero, ¿qué pasa cuando se llega al 100% de las actas contabilizadas, que puede pasar en las próximas horas? ¿Ya tendría el jurado que declarar un ganador? No tendría y no podría declarar todavía un ganador, porque están pendientes de resolverse, y ahí vamos al otro tema, están pendientes de resolverse los pedidos de nulidad que han presentado los ambos partidos políticos. Por lo tanto, mientras no se resuelvan estos pedidos de nulidad, que todavía oficialmente el Jurado Nacional de Elecciones no ha salido o no ha comunicado cuántos exactamente son, en redes sociales o en medios de comunicación hay un aproximado de 200, pero mientras no se resuelvan todos estos pedidos de nulidad, todavía no se puede, los organismos electorales no pueden emitir a un ganador de estas elecciones. Y respecto de los pedidos de nulidad, es cierto, están referidos ya a actas que han sido contabilizadas, pero la consecuencia, en caso se declaren fundados estos pedidos de nulidad, es que se comunica también esta decisión a la OMPE, y la OMPE tendrá que reprocesar esas actas de acuerdo a la decisión que haya tomado, de tal manera que si el Jurado Electoral Especial o el Jurado Nacional de Elecciones en segunda y definitiva instancia declaran la nulidad de una mesa de sufragio, una vez que se comunica esta decisión a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales, los votos respecto de esa mesa se tendrán que declarar como nulos, se tendrán que cargar o pasar todos a ellos como nulos. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? ¿No? Hay plazos claros al respecto. Mucha gente se pregunta, entonces, ¿cuándo el jurado va a decir quién es el próximo presidente o presidenta? A ver, sí hay plazos, están establecidos nuevamente en la reglamentación que emitió el Jurado Nacional de Elecciones respecto de los procedimientos de nulidad, y de la misma forma que respecto de las actas observadas también hay un reglamento, pero en lo que se refiere a la nulidad, tenemos nosotros la resolución 86-2018, en la cual se señalan que los jurados electorales especiales, porque los pedidos de nulidad se resuelven en todo el Perú mediante los diferentes jurados electorales especiales, tienen 3 días calendario, porque estamos en proceso electoral y es necesario la celeridad. Entonces, 3 días calendarios que se cumplen o que se han cumplido en principio, habría que señalarlo el día de ayer, sábado 12 de junio. ¿Por qué? Porque los pedidos de nulidad debieron ingresar hasta el 9. Si le sumamos esos 3 días, tenemos el día 12 de junio. Sin embargo, es cierto, hay que señalarlo también, de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a los procesos electorales anteriores, los pedidos de nulidad son los que mayor complejidad guardan. ¿Y esto por qué? Porque los jurados tienen que analizar varios temas. Primero, los filtros o los requisitos de forma, verificar el plazo, verificar si incluso la hora, verificar si están acompañados de la tasa, entre otros requisitos formales. Y segundo, y entrar al tema de fondo, que es definitivamente el que toma mayor tiempo, y es que hay que verificar primero el sustento fáctico, es decir, qué hechos me están imputando como causal de nulidad, luego el sustento jurídico, qué causal me alegan, luego hay que ver el sustento probatorio, es decir, qué medios probatorios sustentan lo que me está pidiendo la organización política. Luego hay que hacer ese análisis tomando en cuenta los criterios que ha establecido el Jurado Nacional de Elecciones en anteriores oportunidades, y recién ahí tomar una decisión. Hemos visto que en el caso del Jurado Electoral Especial de Lima Centro, el día de ayer ha hecho pública la audiencia respecto de algunos pedidos de nulidad y también el debate, me parece, y la deliberación, lo cual es saludable en aras de la transparencia. Sí. No, sin embargo, y más ahora, ¿no? Y mucho más ahora, incluso el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que ya el órgano de cierre, también ha dicho de que en los casos de apelaciones de nulidad y también de actas observadas, que es lo que se le estaba pidiendo y exigiendo y reclamando, por así decirlo, pues también ha dicho ya, vamos a hacer públicas. Perfecto. No solo las audiencias, que ya eran públicas, sino también la deliberación y votación. Muchísimas gracias, doctor Julio Silva Meneses, presidente de la Asociación Peruana de Derecho Electoral. Son las 8:27, 28 ya. No, muchas gracias. Hacemos una pausa, Carlos. Venimos con más aquí en Ampliación de Noticias.
el antropólogo norteamericano Richard McNeish excavó la cueva de